Cerramos la primera hora hablando de salud, esta vez sobre un síndrome que afecta al 30% de la población. Se trata del síndrome del ojo seco. Muchas veces, y me pongo la primera en la lista, no damos la importancia que se merece al cuidado de nuestros ojos. Estamos muy expuestos a las pantallas, al sol, y normalizamos lo que solemos decir son pequeñas molestias, ¿no?, en los ojos. Pero todo ello afecta y quizá formemos parte de ese 30% que mencionábamos al comienzo. Nosotras desde Onda Vasca queremos entender mejor en qué consiste este síndrome y también, por supuesto, cómo tratarlo. Para ello tenemos con nosotros al doctor Giacomo De Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica. Muy buenas, doctor. Muy buenos días, ¿qué tal, Egunon? Bueno, lo primero de todo es saber en qué consiste este síndrome de ojo seco y, evidentemente, cómo se manifiesta. Bueno, el síndrome de ojo seco es una entidad bastante amplia porque Uh-huh. incluye varias situaciones. Normalmente solemos pensar que la sequedad depende simplemente de una falta de lagrimación, pero a veces también está asociada a problemas de las glándulas sebáceas oculares, que son unas glandulitas muy importantes, muy pequeñas, que están detrás de cada pestaña Uh-huh. y que a veces pueden dar algún tipo de irritación y podemos decir algún tipo de inflamación que influye en lo que es la lágrima de por sí. En cuanto hay que considerar que la lágrima está compuesta básicamente de tres capas, una capa un poco más mucosa, por así decir, que está en la base, en contacto con el ojo, Uh-huh. una capa acuosa, que es la más amplia y que bien, se produce por parte de unas glándulas que están dispersas en el ojo y además de la glándula lagrimal que está encima de la órbita, y luego está la capa lipídica que funciona un poquito como de tapa para evitar que el agua evapore demasiado rápido. Lo que pasa es que esa capa lipídica tiene que estar en una concentración, todas las tres tienen que estar en una concentración adecuada para que la lágrima funcione. Es decir, a veces podemos tener sequedad, aunque sí, aun si nuestros ojos están lagrimeando de continuo, porque al final lo que sabe hacer el ojo cuando está irritado solo es lagrimear, Claro. pero la calidad de la lágrima es muy importante, no solamente la cantidad de lágrimas que tenemos. Hmm. Entonces, lo más frecuente, y sobre todo en las mujeres Hmm. con más de 40 años así, suele ser una sequedad un poco mixta, donde hay sí una reducción de la parte acuosa, pero también una alteración de la capa lipídica. Hay que abordar un poquito esa enfermedad con un diagnóstico preciso para poder influir en las principales causas de ella, Uh-huh. y normalmente se suele recomendar un suplemento de lágrimas artificiales para intentar proporcionar más calidad a la lágrima Claro. y sobre todo diluir en el caso de que haya un tipo de secreción alterada como la que he estado comentando. Luego hay Sí. varios niveles, evidentemente. Como tú bien decías, una sequedad relativamente frecuente es la debida al abuso de pantallas en general, al aire acondicionado. Hmm. En cuanto ahí se produce una reducción de la frecuencia de parpadeo, sobre todo delante de las pantallas, que hace que nuestro ojo se reseque más rápido, y el cerebro lo hace de forma involuntaria, es decir, que sí lo podemos controlar, pero si no estamos ahí al tanto a decir, uy, tengo que parpadear, el ojo se queda más abierto de lo que debería de estar y se reseca. Entonces sí que si uno está mucho rato con pantallas y tal, se recomienda de vez en cuando echar lágrimas y acordarse de parpadear, porque a veces lo dejamos un poco al lado. Es curioso, ¿no?, que nos podamos olvidar de parpadear. Además, cuando pensamos quizá nos concentramos en respirar. Yo creo que de niños hemos olvidado hacer eso, ¿no? Piensa en respirar. Es como que se te olvida incluso, ¿no? Dices, ay, que no sé. Sí, o de hacerlo con la frecuencia justa, vamos, con la frecuencia que se recomienda. El mismo parpadeo de la pantalla, que se produce en la pantalla, Hmm. da una señal, una alarma, podemos decir, a nuestro ojo para que no se pierda nada durante ese parpadeo. Entonces,
le manda a su vez el cerebro la señal al ojo de mantener el ojo abierto para no Claro, nos perderse ninguna autoboicoteamos. imagen. Eso es, exactamente. Luego, evidentemente, hay varios tipos de sequedad, porque Hmm, eso, la sequedad relacionada con las hormonas se conoce. Luego hay varios fármacos, muchos fármacos que actúan a nivel del sistema Los nervioso pueden antidepresivos, producir, por ejemplo, también, ¿no? sí, pueden producir sequedad. Luego hay también patologías donde las glándulas lacrimales no funcionan o se atrofian o lo que sea, entonces ahí ya son niveles más elevados, se pueden producir daños en la córnea, hace falta un tratamiento más agresivo con corticoides o con eh, fármacos que modulan un poco el sistema inmunitario para que no Hmm, se produzca ese ataque, autoataque contra la claro. glándula lagrimal. Y por fin hay esa inflamación de los párpados que se llama blefaritis, que es muy común en personas, por ejemplo, que tengan rosácea Ajá. o otros tipos de piel un poquito más graseosa, por así decir, o simplemente por temas también hormonales o de fármacos o de otras cuestiones, y ahí hay que actuar más bien en los párpados, en la piel, con calor, siempre con suplemento de lágrimas. Pero Ujú, vamos a ver que lo principal que yo digo siempre es una buena prevención, claro. revisarse por lo menos una vez al año o dos como mucho, porque muchas de esas causas se pueden prevenir con una buena valoración por un oftalmólogo. Porque además, mencionabas al principio, hay grados, también hay distintos tipos de ojo seco. Igual lo que comentaba yo al principio, nos basamos más en los picores, pero Sí, también hay problemas de que se evapora muy rápido la propia lágrima, ¿no? eso es. Lo que comentabas también de la inflamación, dependiendo qué tipo de ojo seco tengamos, supongo que el tratamiento también variará. Exactamente. Como base siempre tenemos La una lágrima. suplementación de lágrima Ujú, artificial, pero luego, según la causa, hay que intentar atacar los problemas para poder resolver ese tipo de situación. Entonces, en algunos casos pueden estar indicados antibióticos, en otros una combinación de antibióticos y corticoides, en otros solo los corticoides o ni eso y más bien un inmunomodulador. Es decir, que tenemos armas a nuestro ujú, alcance, pero hay que revisar el paciente. Y también la claro. alimentación evidentemente es importante porque evidentemente el uso, la ingesta de grasas insaturas, Mm, preferir el aceite a la mantequilla, fruta, verdura, pescado más que carne, son ujú. todas cosas que ayudan a nuestro cuerpo a funcionar mejor. Evidentemente mencionabas esas revisiones anuales que parece que nos da miedo ir al médico y eso que es por nuestro bien para saber cómo es nuestra situación, pero hablabas de prevención, evidentemente la alimentación que nos afecta en todos los ámbitos Sí, de la vida, en cuestiones de salud, creo que va, bueno, afecta más de lo que pensamos y la verdad que no le damos la importancia que tiene. Pero ¿cómo podemos prevenir esto? A mí me viene muy bien porque yo creo verdaderamente que tengo este síndrome, doctor. Me siento muy identificada con lo que me cuentas. bueno, la prevención seguramente pasa para intentar al principio utilizar alguna lágrima artificial para ver si la sintomatología mejora, utilizar gafas de sol en el exterior cuando para protegernos, no pasarnos con el aire acondicionado, Hmm, mantener un nivel justo y también revisar las condiciones de humedad del ambiente porque la sequedad del aire es la que más puede afectar. El calor en sí no afecta mucho, incluso puede ser beneficioso en muchos casos, sobre todo con la blefaritis. ah, Beber adecuadamente es otra cosa que a veces se nos olvida ujú. y eso es lo que se puede hacer, pero si los síntomas persisten habrá que visitar a un profesional. Por lo general, ¿cuáles son los mayores errores que cometemos? ¿Qué has visto tú en consulta? Bueno, la verdad que la gente intenta hacer lo que puede, Hay buena te voy a intención. decir. Muchas veces se suele usar el suero fisiológico
para, por ejemplo, hidratar, pero no es buena idea porque es bastante salado y a veces puede irritar. Para limpiar puede ser de vez en cuando una idea, pero no se puede utilizar en lugar de las lágrimas artificiales porque al final acaba irritando. Y por lo demás, la verdad que hay mucho respeto con los ojos, por lo cual la gente no suele hacer muchas burradas, por así decir, afortunadamente. Eso te iba a decir, afortunadamente. Yo, mira, para un error que has mencionado es el error que más cometo. Y de hecho lo cometo, así que, mira, buenas prácticas que adopto después y adoptaré después de esta entrevista. Así que, doctor Giacomo de Benedetti, jefe del Servicio de Oftalmología de Asunción Clínica, muchas gracias, como siempre, por hacernos un hueco y por aclararnos todas estas dudas. Mil esker. De nada, gracias a vosotros. Ondo pasa. Berdin, agur. Onda Vasca Conecta.